Qué bonito, ¿verdad? El Señor siempre está con nosotros, ayudándonos, esforzándonos, animándonos. Yo esta noche les voy a confesar algo. Estoy nervioso. Y estoy nervioso por el tema. Que Dios me ayude. Yo quiero pedirles a ustedes toda su atención. Sé que todos tenemos problemas. Sé que todos tenemos situaciones que nos hacen perder la concentración del tema. Sabe de que no hace mucho yo conversaba con una hermana y muy animadamente me decía: mira lo que escuché en esta prédica, se dijo esto, y yo le digo: pero yo hablé de eso. Quiere decir que no todo lo que se dice se queda, muchas cosas se olvidan. Así que este tema, yo voy a orar para que el Señor ponga luz en esta palabra, para que el resto de nuestras vidas no olvidemos lo que el Señor tiene para nosotros esta noche. Y déjenme orar. Oh bendito Padre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, tú has permitido, mi Dios, esta situación. Tú has permitido, Señor, que todas estas personas que están aquí sentadas lleguen hasta este lugar. Yo te pido ahora, Señor, que tú unjas esta palabra, que tú pongas tu Santo Espíritu sobre todos nosotros aquí presentes, que tú toques las mentes, los corazones, que tú lleves paz, Padre Santo, tranquilidad, para que todos sepan, mi Dios, que tú tienes el control de todo. Yo también te pido, Señor, que tomes control de mis pensamientos, de mi boca, y se diga únicamente lo que tú quieres, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te doy las gracias. Amén. Parece ser el tema más sencillo, más simple. Sin embargo, es el tema central de todo. Sin este tema no hubiera Biblia. Sin este tema no hubiera Evangelio. Gloria a Dios. Yo quiero que me acompañen a Romanos 3:23. Amén cuando lo tengan. Y dije al principio que estaba nervioso y les diré por qué. Porque no hay predicador en el planeta que pueda predicar bien esto. Porque es tan grande que la mente humana no puede alcanzar a describirlo y a decir lo grande que es Dios. Acabamos de pasar una semana recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Pero quiero aclararle algo. Nuestras mentes están moldeadas a un mundo actual, están moldeadas de tal forma que no percibimos las cosas de Dios. Todo cristiano está, y le voy a decir así, mal formado, de tal manera que ven las cosas pecaminosas como normales. Y le explico. Hace 50 años, lo que era malo aún para las personas inconversas, lo que era punible, lo que era castigable, vamos a poner en la televisión, hoy en día es lo que vemos todos los cristianos como normal. Hace 50 años eso era castigable. Asimismo, la mente se ha desviado y descarriado en el Evangelio, llevando la verdad por otro sendero, y lo ha diluido y se ha puesto muy liviano el Evangelio.
Dice el Señor, buscar las cosas primero. Mirar desde el principio, para que no nos llegue a nosotros esas malformaciones que hasta el día de hoy adolece el Evangelio. Así dice la palabra en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Repito, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto nosotros siempre lo hemos leído, pero no nos hemos detenido a analizar qué hay en esto de ser justificado y gratis. Decimos que somos salvos por gracia. Hacemos una oración y ya somos salvos. Muy bonito. ¿Qué es justificar? Hay que ver la palabra justificar, que es desde el punto de vista bíblico. Y es ahí el centro de todo. Y van a ver el problema tan grande que se forma en esto. Y lo grande que ha sido nuestro Dios con nosotros. ¿Qué significa la palabra justificar? Desde el punto de vista bíblico, tiene que ser algo legal de parte de Dios, en lo cual Él absuelve algo que es condenable de una forma legal. Dicho de otra forma, no te va a ti a ser justo, sino que te va a justificar, te va a perdonar de acuerdo al pensamiento de Dios. La justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios, mire, para poder ser justo delante de Dios, esto es imposible, porque justo no hay ninguno. Dice que somos justificados gratuitamente. Hay un problema muy grande. Vamos a suponer, los islámicos, uno le hace la pregunta: si tú mueres, ¿a dónde vas? Ellos dirán: yo voy para el cielo. Yo cumplo con todas las reglas que dice el Islam en el Corán y no he fallado, voy para el cielo. Si uno le pregunta a un judío: cuando tú mueres, ¿para dónde vas? Ellos dirán: para el cielo, porque yo he cumplido toda la Torá y los profetas. Pero si le decimos y preguntamos a un cristiano: ¿tú por dónde vas cuando mueres? El cristiano dirá: yo voy para el cielo, aunque he quebrantado todas las normas, todas las reglas del Señor, aunque soy pecador, yo voy para el cielo. Y uno dirá: pero ¿cómo? Si tú dices que estás quebrantando las reglas, tú vas a ir para el cielo. Y él responderá: es que soy justificado por parte de Dios. No es que sea justo. Los otros se justifican a sí mismos por sus obras, mas nosotros nos justificamos por la obra que hizo Jesucristo en el Calvario, no por tus propios esfuerzos. Aquí hay un problema, y van a verlo, que es el centro del Evangelio, el origen de todo, la razón de ser de la Biblia, la razón de ser de todo lo que nosotros nos reunimos, el motivo por el cual se predica, el motivo por el cual se sigue a Dios. ¿Por qué tuvo que morir Jesucristo? Hay muchas cosas en esta vida que no están claras. Y vamos a ver en Proverbios 17:15. Miren este problema que se presenta en nuestra vida. Dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Ven
problema? El que justifica al impío. Yo soy impío, mas el Señor me justifica. Mas aquí dice el Señor, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¡Qué contradicción! Dios me está justificando a mí y aquí dice que es una abominación el que justifica al impío. Tremendo problema tiene el Señor para justificar a tantas personas, ya que Él mismo declara que es abominación hacerlo. Ahí tú estás sentado, todos somos pecadores. Y aquí dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. La pregunta es, ¿por qué Jesucristo murió? Hay que tener esto bien claro y que nunca se nos olvide en nuestra vida. Gloria al Señor. Cuando nosotros leemos eso y vemos lo que dice en el texto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos, ¿cómo van a justificar al pecador? Si el Señor dice que es una abominación, ¿por qué Jesucristo tuvo que morir? Dice la palabra en el 24, siendo justificado gratuitamente. ¿Ven el problema? Dios no puede hacerlo. Está diciendo que es una abominación. Mas aquí dice que somos justificados de gratis. ¿En qué problema nos hemos metido nosotros? Este es el Evangelio. Esto es la razón por la cual Jesucristo tuvo que morir. Y esta noche te va a quedar bien claro por qué Jesucristo tuvo que morir. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Cómo el Señor entonces puede justificar al impío? ¿Cómo lo va a hacer si ya Él dijo que no se puede? Y vamos a poner este ejemplo. Yo, como padre de familia, llego un día a mi casa y encuentro un criminal que ha asesinado a toda mi familia. Aún lo encuentro con sangre en sus manos. Y lo tomo y lo entrego a las autoridades. Y doy todas las pruebas del mal que esta persona hizo. 2, 3, 4 meses después, en juicio, con todas las pruebas de que fue culpable, el juez dictamina. Yo soy un juez amoroso y por eso lo perdono. ¿Cómo me sentiría yo? Esto es injusto. Tú no puedes perdonar a ese hombre porque ha hecho mucho daño. Tú no puedes hacerlo. Y yo comenzaré a declarar que aquel juez es un juez injusto, más injusto que el criminal que él perdonó. ¿Ya ven por qué el Señor dice que es una abominación perdonar al injusto? Hay algo, la justicia de Dios tiene que tener un parámetro, tiene que cumplir con algo para que se calme la ira de Dios. Es un poquito complicado y por eso dije que me he sentido un poco nervioso tratar de explicar esto que parece tan simple, que parece tan primordial, tan elemental, que lo hemos olvidado. Este es el Evangelio. Y como dije, la ira de Dios tiene que ser aplacada. Decimos nosotros, no, Dios es amor. Y yo la otra vez dije, ¿se acuerdan que Dios dice, o nosotros hemos escuchado que se dice, Dios odia al pecado, pero ama al pecador? Cosa como esa es la que han cambiado el Evangelio.
lo que han cambiado el punto de vista de todo cristiano. Pero sin embargo vemos en Salmos 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aquí no dice que Dios aborrece la iniquidad. Aquí dice que aborrece a los que hacen la iniquidad. Dios aborrece al pecador. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios aborrece al pecador. Ahora esto. ¿Cuándo Dios puede perdonar? Dios perdona, escúchese bien, cuando se satisface su justicia. Su justicia es perfecta. Cuando está la ira de Dios, simplemente un sacrificio muy, pero muy grande podía satisfacer la justicia de Dios. Pero hay un problema más grande todavía. ¿Por qué Jesucristo tuvo que morir? Gloria al Señor. Hay una palabra que vemos nosotros en Romanos 3:25 y dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta palabra propiciación, déjeme decirle que es la palabra más importante en toda la Biblia. Gracias a ella podemos nosotros encontrar salvación. Al significado de la palabra, lo que ella encierra, no es la palabra, es el acto de propiciación que Dios hizo. Y uno dirá, pero ¿qué significa esto de propiciación? No es nada más que el sacrificio adecuado para lograr la justicia de Dios. En otras palabras, es el sacrificio que puede aplacar la ira de Dios. No todo el sacrificio cumple con la propiciación. Los sacrificios de animales no pueden aplacar la ira de Dios. Hay algo por qué Jesús tuvo que morir. La palabra propiciación, vuelvo y repito, es aquel sacrificio que cumple con la justicia de Dios para el perdón de los pecados. ¿Estamos claros hasta ahora, verdad? Pero decimos que esa abominación, mire, al injusto justificarlo. ¿Cómo Dios va a hacer para poder justificarnos a nosotros? Tremendo problema. ¿Qué sacrificio es necesario para cumplir con la justicia de Dios? Por eso Jesucristo dijo: yo no vine a abolir la ley, sino vine a hacerla cumplir. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces merecemos todo el castigo eterno. Merecemos toda la ira de Dios. Entonces necesitamos un sacrificio propiciatorio para que se nos quite esa culpa en la cual hemos incurrido todos, por cuanto todos pecamos. No hay justo ni siquiera uno. Ahora vamos a ver el Evangelio de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dios es bueno. Dios es grande. Y vamos a ver esto. Por un hombre vino el pecado al mundo. Escúchese bien. Luego entonces, por un hombre tiene que salir el pecado del mundo. El sacrificio propiciatorio tiene que ser hecho por un hombre. Condición número 1, no por animal. 2, tiene que ser Dios.
el sacrificio tiene que ser Dios. Muchos nos han dicho, no, es que no encontraban ningún hombre perfecto para sacrificar a cambio de la humanidad. No, tiene que ser Dios. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué tiene que ser Dios? Y vamos a ver eso. Dice el Señor en su palabra. Gloria al Señor. Dice el Señor en su palabra en Jonás 2:9. Y vamos a ver por qué tiene que ser Dios. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Leemos esto y no tiene mucho significado. El sacrificio tenía que ser de un hombre y tenía que ser Dios. ¿Por qué? La salvación ¿de quién es? De Jehová. Él no comparte esa misión con nadie. La salvación viene de Jehová. No puede venir de un hombre, no puede venir de un ángel, no puede venir de un arcángel. Tiene que venir de Dios. Quiere decir que la persona que se tenía que sacrificar era Dios. Y seguimos. El que muere tiene que dar su vida. No podía ser un hombre normal. Le digo por qué. Porque el hombre normal no tiene vida en sí misma. El hombre normal tiene vida dada por Dios. No podía ser un ángel. Porque un ángel no tiene vida en sí mismo. Un ángel tiene la vida de Dios. Póngase el ejemplo. Que yo tengo una casa. No tenía casa. Y un hermano me prestó su casa. De pronto encuentro otro hermano que quiere una casa. Y yo le digo, mira, no hay problema. Ya yo estoy acostumbrado a estar sin casa. Ven, te regalo esta casa. Toma. Estoy regalando lo que no es mío. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Así pues, ningún hombre podía dar sin sacrificio. No podía dar la vida porque no la tiene. ¿Ya ven por qué era Dios el que tenía que ser sacrificado? Porque es el único que tiene vida. Todavía no he respondido a muchas preguntas que sé que están en el aire. El que muere tiene que dar su vida. Y vamos a ver esto en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, hablaba Jesucristo, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Más nadie podía hacer ese sacrificio, solamente el dador de la vida. Por eso Juan, cuando ve en el cielo el rollo con los 7 sellos, lloraba amargamente, porque no había criatura en la creación digna de desatar los 7 sellos del rollo de la mano de Dios. Ya se está esclareciendo muchas cosas, ¿verdad? No había nadie digno. No podía ser un ángel, no podía ser un hombre común, aunque no hubiera pecado en él. Tenía que ser alguien que tuviera la vida, que emanara la vida de él. Como dice aquí, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Era el único que podía hacer el sacrificio. Muchos especulan y dicen que Dios no encontró a nadie perfecto, es que nadie podía hacerlo. Dios tiene un problema, quiere perdonar a la humanidad, pero no hay sacrificio suficiente
para cumplir con la justicia de Dios y perdonarnos del pecado. Y viene una pregunta que yo siempre me he dicho. Antes de eso, en el sacrificio, solamente algo podía soportar la ira de Dios. Es otra prueba más de que el que tenía que subir a esa cruz tenía que ser Dios mismo. Y le voy a decir por qué. Porque tenía que soportar la ira calcinante de Dios. Nadie tiene el poder para soportar la ira de Dios y resucitar. Nadie podía hacer aquello, porque los montes se derriten ante la ira de Dios. Los ríos y los mares se secan ante la ira de Dios. Y aquella persona en la cruz tenía que soportar toda la ira de Dios para que se cumpliese un sacrificio propiciatorio, un sacrificio suficientemente grande, aleluya, para perdonarte a ti, aleluya, y a mí. Aleluya. Hay algo que yo siempre me he preguntado, y como humano me decía: Señor, tú dices que moriste por mí, pero tú nada más hiciste un sacrificio. Entonces no lo hiciste por mí, lo hiciste por todo. Tú dices que me amas y te sacrificaste tú mismo. Yo no veo eso justo. Si tú lo hubieras hecho solamente por mí, le hubiera encontrado algo de lógica. Pero en mi ignorancia y en mi diálogo con Dios, pecaba enormemente. Y es que yo no entendía la grandeza de Jesucristo. No comprendía que solo ese sacrificio era suficiente para salvar a toda la humanidad. No comprendía que Jesucristo era lo suficientemente inmenso, que el valor de Él sobrepasa el valor de todos los hombres juntos, el valor de todos los ángeles juntos y el valor de toda la creación junta. Aleluya. Por eso un solo sacrificio fue suficiente. Gloria a Dios. Yo no comprendía lo grande que era Jesús. Gloria a Dios. Un solo sacrificio. Aleluya, Señor. En Isaías vemos 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Hemos visto nosotros en la actualidad científicos tratando de discernir quién tuvo la culpa del sacrificio de Jesucristo. History Channel, Discovery Channel han hecho programas y han dicho: fue la culpa de Judas, fue la culpa de Pilato, fue la culpa de todos los gobernantes, fue la culpa de los judíos. Y uno dice: fue la culpa de Jesucristo. Es lo que dice la Biblia. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Qué es lo que está sucediendo? El mismo Padre lo quebrantó. El mismo Dios amoroso quebrantó a su Hijo por ti, por mí. Dice: sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Muchos han tratado de descubrir quién y por culpa de quién, y no saben que está escrito aquí. Fue el Dios Padre que quebrantó a su Hijo, lo hizo sacrificio. Y muchos dicen, muchos autores de libros, que el Padre no pudo ver aquella situación, no pudo verlo, porque no podía ver cómo maltrataban a su Hijo.
podían ver cómo los romanos lo golpeaban, cómo los judíos lo escupían y lo vitupereaban. Eso es falso. El Señor lo entregó a eso. El Señor lo estaba viendo. El Señor vio cada momento. Dice la palabra. Gloria a ti, Señor. Voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vemos que en Mateo dice algo muy interesante. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesucristo oró 3 veces esta oración: si es posible, pasa de mí esta copa. Y muchos autores dicen que Jesucristo sabía lo que iba a sufrir y temía mucho. Otros autores dicen que Jesucristo le temía a la muerte. Otros dicen que le tenía miedo al mismo Satanás. Cuán equivocados están todos. Miren lo que dice claro aquí: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Habla de una copa. Habla de una copa. Le voy a decir algo, y pongan toda su atención a lo que le voy a decir. Después que Jesucristo resucitó y subió a la derecha del Padre, se levantaron muchos cristianos, los cuales persiguieron los romanos y los mataron, los dilapidaron, los guillotinaron, los frieron en aceite, los frieron en alquitrán. Iban gozosos cantando: gloria a Dios en el nombre de ti, Señor. ¿Puede un hombre ser más valiente que Jesús? ¿Por qué el Señor decía: si no puede pasar de mí esta copa? ¿Qué temía el Señor Jesucristo? ¿Realmente piensan que Jesucristo le temía a los clavos? ¿Realmente piensan que Jesús le temía a los latigazos? ¿Realmente piensan que Jesús le tenía miedo a la muerte? No. No. Mire, la copa de la ira de Dios. Piensen en este momento. Jesús en ningún momento tuvo temor de ese castigo, aleluya, sino a la copa de la ira, aleluya, de Dios. Todos los cristianos que murieron no tuvieron miedo a ser torturados, porque comprendían esto, porque algo terrible es la copa de la ira de Dios, y todo aquel que no tiene a Jesucristo y muere sin Cristo tendrá que padecer la copa de la ira de Dios. Para que tengan una idea, y muchos vieron la película La Pasión, este sufrimiento no es nada. Jesús no temía eso. Temía a lo que nos puede venir a nosotros si no aceptamos a Jesucristo. A eso temía Jesús. Increíble. A la ira de Dios. Él tenía que soportar la ira de Dios. Y todo aquel que no tiene a Cristo como su Salvador tendrá que tomar la ira de Dios. Nos lo deja ver en el Antiguo Testamento y en el Apocalipsis. Y todas las naciones, por causa de su rebelión y su pecado, Dios le hará tomar la copa de la ira de Dios. Es terrible, ¿verdad? Jesús le tenía miedo a eso. Miedo a Jesús. Lo dijo 3 veces. Él no quería pasar por eso, pero era necesario. ¿Cuánto ven más claro y grande el sacrificio que hizo Jesús ahora? Y vemos algo interesante en Salmo 16:10. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. En eso se basan muchos teólogos para decir que Dios no pudo ver el castigo de Jesús. No. Hay
Hay mucha herejía en todo lo que se nos enseña. Cuando el Señor se hizo pecado por nosotros, es ahí cuando Dios Padre no pudo verlo. Es ahí cuando el Señor, por primera vez en toda su creación, se encontró separado de Dios y clamó: Señor, ¿por qué me has desamparado? Por primera vez en la historia, Dios Padre dejaba separado a Jesucristo. Por primera vez en la historia. Y sucedió algo increíble en el Calvario. Cuando Jesucristo estaba agonizando, en los tiempos de antes no existían capítulos ni versículos en la Biblia. Simplemente se lo aprendían de memoria. Y vemos, Señor, era un rabino. Jesucristo era el maestro. Cuando Él dijo en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los fariseos y escribas presentes ahí ya sabían que estaban hablando del Salmo 22 y empezaron a temblar por el significado de lo que el Señor estaba diciendo. Se estaba cumpliendo algo en sus propios ojos delante de ellos, pero ya era muy tarde. Y dice así: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dice: Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. En aquellos tiempos, cuando el pueblo de Israel clamaba al Señor, el Señor respondía, y veían a Jesucristo desamparado clamando, y el Padre no podía verle, porque todo el pecado estaba sobre él en ese momento. Y los que sabían la Biblia temblaron por esto, porque dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Vean el 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿Por qué no libraba al Hijo de Dios? Si libró a todo el pueblo de Israel cuando clamaban. ¿Por qué temblaron por esto? Lo que dice el 6. El 6 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. El Hijo de Dios se encontraba sumido en la más honda situación que puede caer la humanidad. Él lo hizo por ti, para cumplir la ley. Nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos ser justificados, sino Dios es injusto. Dios no nos puede perdonar porque sería un Dios injusto. Él es justo. Entonces alguien tiene que pagar el precio. Alguien tiene que morir por ti, si no eres tú mismo. Y todo aquel que no se acoge al sacrificio de Jesucristo pagará con su vida y tomará la copa de la ira de Dios. Hay un abismo entre Dios y los hombres. La única forma de llegar es a través del sacrificio propiciatorio, pero tiene que ser entre personas separadas. Por eso Jesucristo se separó del Padre en ese momento. Y vean a dónde fue: al infierno. Nuestro Dios y nuestro Creador allí predicó. ¿Qué nos dice Gálatas 3:13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. No hay mente humana que pueda captar bien esto. El creador del universo fue hecho maldición por ti, para que se cumpliese la justicia.
porque nosotros pecamos infinitamente contra Dios todos los días, Dios necesitaba un sacrificio igualmente infinito, más grande, que sobrepase aquel pecado. Pues era el sacrificio de su propio Hijo. Gloria a Dios. Y vemos nosotros Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. El Señor, como yo le expliqué hace mucho tiempo, tuvo una sombra profética de lo que venía. Cuando vino Abraham, le pidió a su hijo en sacrificio. Cuando Abraham estaba a punto de atravesarle la daga, lo detuvo. Eso era una sombra profética de lo que iba a suceder. ¿Quién de nosotros es capaz de atravesar a su hijo con una daga? ¿Quién es capaz de hacerlo? ¿Quién es capaz de dar su hijo en sacrificio? Más le tocó a nuestro Padre dar a Jesucristo en sacrificio. Jesús sudaba en el Getsemaní gotas de sangre por lo que venía, la ira de Dios. Hermanos que me escuchan, esto es serio. Todo aquel que no tiene a Jesucristo, si el mismo Dios sudó gotas de sangre, tómelo en serio, que esto es terrible. Si el mismo Dios le dijo al Padre, si es posible, pásalo, yo no quiero sufrir eso. Andamos una vida tan liviana que no nos importa con el pecado, que no nos importa con el castigo. Nadie nos ha pintado bien cómo es el castigo. El mismo Jesucristo sudó sangre al pensar lo que le venía, la copa de la ira de Dios. No había forma de justificarte, solamente una: que el mismo Dios se diera por ti. Ahora vean esto. Gloria a tu nombre, Señor. Miren lo que dice Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Jesucristo, ¿quién lo hizo? Dios Padre. ¿Cuál fue el mensaje que Dios Padre dio a la humanidad cuando resucitó a su Hijo Jesucristo? ¿Saben cuál fue el mensaje? Esto es una prueba que ya todo está pagado. Ya mi hijo no tiene que sufrir más. Ya mi hijo no tiene que padecer más. Ya cumplió su cometido. La justicia en sí se ha cumplido. Ya hay alguien que pagó por tu falta. Ya hay alguien que pagó por mi falta. Lo resucitó. Ese es el significado del Evangelio. Jesucristo resucitó porque ya cumplió con el sacrificio propiciatorio. El único capaz de librarte de la muerte. De esta forma, Dios Padre no incumplió la misma ley que Él dijo: abominación es todo aquel que justifica al impío, pues Él pagó. Y pagó con su Hijo. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Un sacrificio agradable, perfecto, un sacrificio gratis. ¿Qué tienes en tu mano? Y vean esto. Tan liviano es el Evangelio de hoy día que después de grandes campañas dicen: ¿quién quiere recibir a Cristo? Unos pocos. Después de un sacrificio tan grande, unos pocos. Y vienen delante de la tarima
y hacen una oración y dicen: bienvenido, aplaudan hermanos a los nuevos hermanos, y todos aplauden. Qué mentira, qué mentira. Porque esos que están recibiendo a Cristo, uno le puede decir: nos vemos en el cielo, porque más nunca lo veremos en la iglesia. Entregan su vida una sola vez y se olvidan de Dios y le dicen: tú ya eres salvo, hiciste la oración de aceptación en tu vida. La prueba es de haber aceptado a Jesucristo como Salvador, es un cambio en el estilo de tu vida, que poco a poco Dios te va a ir transformando hasta parecerte más a Jesucristo. Y yo sí le pido perdón a muchos aquí presentes, porque yo soy un hombre igual que todos ustedes, cometo muchos errores, pero el Señor poco a poco nos ayuda a perfeccionarnos en la palabra del Señor. Poco a poco estamos caminando con Cristo y desechando los errores. Poco a poco el Señor nos está descubriendo su palabra para no ofenderle. Pero hay un sacrificio tan grande y una blasfemia que se dice siempre, y de la cual yo también formé parte, de decir: ven, recibe a Cristo y ya. No, pasemos por la puerta estrecha y comencemos a caminar el camino angosto que nos lleva a la salvación, a la lucha diaria. Y digo yo, el Señor padeció tanto, el Señor hizo un sacrificio tan grande. ¿Qué nos anima a nosotros a buscar a Dios? ¿Qué nos anima a nosotros a leer la Biblia? Que Cristo murió por ti, por mí. ¿Qué me obliga a serle fiel a mi esposa? Que Cristo murió por mí. ¿Qué me obliga a no decir mentiras? Que Cristo murió por mí. ¿Qué me obliga a no robar? Que Cristo murió por mí. Cuando el hombre de Dios conoce la verdad, hay una transformación en su proceder, en su estilo de vida. Es ahí donde yo digo, podemos ver quiénes son cristianos nada más con la apariencia de afuera, porque no han comprendido el sacrificio de Dios, no lo valoran, no entienden lo que viene, la ira de Dios. Sí, Dios odia al pecador. Y venimos a los pies de Cristo. Hermano, ore que estoy enfermo. Mire, eso no es importante. Hermano, ore que mi matrimonio está... Eso no es importante. Hermano, ore por un trabajo. Eso no es importante. Mira tu vida en el peligro que nos encontramos. ¿Realmente has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador? No hay nada más importante. Por eso estos primeros cristianos, cuando iban a la muerte, iban cantando. Todo aquel que tiene esa seguridad, esa certeza, no le teme a la muerte. No te preocupes por enfermedades, no le temas a la muerte. Esa es una evidencia de que tú has recibido el sacrificio grande, propiciatorio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en otra mano tenemos el gran castigo para toda aquella persona que escuchó del Evangelio y lo despreció. Ha despreciado el sacrificio del autor de la vida. Yo, como les dije, no puedo expresar bien, pero este es el corazón del Evangelio. Por esto hay una Biblia. Por eso hay un Deuteronomio, hay un Génesis y hay un Apocalipsis. Porque Jesucristo se dio a sí mismo por ti y por mí. No lo podíamos percibir claramente antes, pero lo que me obliga a mí a seguir delante, no importa lo que digan, es que Cristo murió por mí. No me importa lo que desechen y me digan. Mire, hay evangelistas que no importa las amenazas de muerte,
Siguen predicando el evangelio. Hay evangelistas que no importa la mentira que se levante, siguen predicando el evangelio. Pero nosotros por cualquier cosa echamos hacia atrás y renegamos de la cruz. Algo tan grande que nos motiva a nosotros a cantarle al Señor, que nos motiva a nosotros a movernos y a reunirnos aquí, que sea Jesucristo, la gloria de su Hijo, del Hijo Jesucristo, nuestra razón de ser. Que sea Jesucristo lo que nos mueva a nosotros a vivir la vida cristiana. Y entiendo, hay muchos de nosotros que no hemos recibido al Señor de una forma real y vivimos una vida religiosa, conociendo los elementos en la Biblia, una vida muy dura y difícil de vivir. El Señor Jesucristo dice: fácil y liviana es mi carga. Pero para aquellos que le han recibido, si tú no has recibido al Señor en tu corazón, será muy pesada la carga. Será muy difícil cargar la cruz. ¿Y cómo se recibe al Señor? Sí, con una oración. Pero tiene que haber un cambio en tu vida. Si tú recibes al Señor ahora, realmente, antes de entrar, tú amabas un pecado. Al salir, tienes que odiar ese pecado. Si no, no has recibido nada. Es ahí el evangelio. Es ahí por qué cambia vida. Es ahí por qué el hombre se rinde a Dios y no importa lo que digan los demás. No importa la situación. Cristo murió por mí. Amén. Fuimos creados para alabar al Señor. Amén. Fuimos creados para honrar al Señor. Amén. Fuimos creados para estar con el Señor. Amén. No le tenga miedo a las enfermedades. Cuando Satanás sabe que no te puede afligir con enfermedades, se va de ti. Cuando Satanás sabe que no te puede afligir con la muerte, se irá de ti. No importa. Ya Satanás no tiene ningún interés en enfermarme ni en matarme, porque no me aflige. Y yo sí le he dicho en el nombre de Cristo, el día que yo estoy enfermo, no oren por mí. Se lo digo realmente. Porque estuve cerca de morir y no había cosa más grande, deliciosa, rica, que saber que después del umbral estaba Jesucristo. Aleluya. Yo lo tuve. No me aflige la muerte, no me aflige la enfermedad, no me importa. Por eso Satanás no me puede afligir con esas cosas. Pero a ti te puede afligir porque tú necesitas conocer a ese Cristo. Necesitas conocerlo realmente. Hay muchas personas que tienen 20, 30 años en el Evangelio, pero no le conocen. Vamos a orar esta noche para que le conozcan. Vamos a ponernos de pie. Hay que conocer a Jesucristo. Es diferente cuando hay pasión en el corazón que cuando no la hay. Tenemos que conocer a Jesucristo y decirle: Padre, yo estoy aquí, cámbiame, cámbiame. Y que tú salgas con esa puerta con la certeza de que hay un cambio en tu vida, un cambio de trato con el pecado. Cuida tus ojos. Un hombre de Dios no puede estar viendo cosas malas porque el Espíritu de Dios se contrita dentro de uno. No puede ver cosas malas. Dios es bueno. Su salvación está cerca. Su regreso está cerca. Hay muchos libros judíos que hablan de que su venida no tarda. Ya hablan de que sí es cierto, se perdieron la primera venida del Mesías. No quieren aceptar todavía a Jesucristo, pero saben que la segunda venida está a la puerta, porque todas las profecías se han cumplido. Y Dios sigue con su sacrificio eterno. Jesucristo en la cruz. No lo menosprecie. Habla con Dios en estos momentos y sé sincero con Él.
no puedes seguir una vida cristiana, dile a Dios que te ayude. No quieres tú sufrir la ira de la copa de Dios, dile que te ayude. No quieres ser hipócrita contigo mismo ni con tus hermanos, dile a Dios que te ayude. Vamos a orar. Oh bendito Padre Celestial, tú que estás aquí presente, mi Dios, yo te pido que envías tu Espíritu Santo y que descienda en este lugar tocando todos los corazones aquí presentes, para que puedan entender lo inmenso del sacrificio de tu Hijo. Glorifícate, Padre, en cada corazón, tocando, mi Dios, las entrañas de cada uno de nosotros. Rompe toda atadura, todo amor con el mundo en el cual luchamos, podamos desecharlo. Cambia, Señor, nuestra forma de ser. Conócenos, mi Dios. Estamos aquí clamando por una transformación real, mi Dios, para que el Evangelio no sea gravoso, no sea cargoso. Gracias, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor, que nosotros nos mueva, Señor, en glorificarte, estar fogoso, buscar tu gloria, Señor, y vivir el Evangelio realmente, Señor, sin importar lo que digan. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y dice el Señor, buscar primeramente las cosas de Dios y todo lo demás os daré por añadidura. Tenemos muchas necesidades. No le pidas a Dios tus necesidades. Él sabe de qué tienes necesidad. Pídele que te conozca. Dios no quiere solamente tu corazón. Dios quiere todo tu cuerpo. Si tú le entregas todo tu cuerpo y necesitas sanidad, será de Dios y Dios lo sanará. ¿Entiende eso? Dios quiere todo tu ser. Él te crió para eso. Él no va a permitir a alguien que le pertenezca y tenga enfermedades. Y es por eso que primero hay que buscarle a Él. Y cuando le entregamos todo, las sanidades vienen solas. No hay hombre con poder, es Dios. No hay nadie en el mundo, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente Jesucristo. Cree en Él. Y tú y toda tu casa, palabra del Señor, tú y toda tu casa serán salvos. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tómese un minuto hablando con Dios. Levante sus manos y hable con Dios. Él no quiere que tú sufras la ira. Él pagó muy caro. Él pagó muy caro. Es gratis la salvación. Es gratis. Ya está pagada. No tienes que pagar. Aleluya. Aleluya. Glorifícate. Desciende, Padre. Confirma tu palabra con tu Espíritu Santo. Tocando, Señor, todos los corazones aquí presentes. Que haya cambios en la forma de vivir.
a Dios. Aleluya. Dele la gloria a Dios. Él rompe cadenas en estos momentos. Pueden sentarse, hermanos, gloria a Dios.